Buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre las hemorragias digestivas altas y bajas. Mi grupo está conformado por Esther Ruiz, Fabiana Viloria y mi persona María Mercedes Ruiz. Como introducción tenemos que la hemorragia de vías digestivas es una urgencia médica que consiste en la pérdida de sangre en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Se clasifica en hemorragia digestiva alta cuando el sangrado ocurre por encima del ligamento de Treitz y hemorragia digestiva baja cuando se origina por debajo de este. La forma de la alta es la más frecuente y suele estar asociada a úlcera péptica, varices esofágicas o gastritis erosiva, mientras que la baja se relaciona con diverticulosis, angiodisplasia y neoplasias colorectales. Desde el punto de vista epidemiológico, la hemorragia digestiva alta presenta una incidencia aproximada de 40 a 150 casos por cada 100.000 habitantes al año, con una mortalidad estimada entre el 2 y el 10%, especialmente en adultos mayores y pacientes con comorbilidades. La hemorragia digestiva baja eh, tiene una incidencia menor alrededor de 20 a 30 casos por cada 100.000 habitantes al año, aumentando su frecuencia con la edad. El conjunto representa una causa importante de fertilización y morbilidad a nivel mundial. Sistema digestivo. Bueno, el sistema digestivo es un conjunto de órganos encargados de la ingesta, digestión, absorción de nutrientes y excreción de residuos. Comprende desde la boca hasta el ano, utilizando procesos mecánicos y químicos junto con el hígado, el páncreas y la vesícula biliar para transformar alimentos en energía. Hemorragia digestiva alta y baja. Hemorragia digestiva es la pérdida de sangre por el tubo digestivo. Atendiendo a su evolución, esta pérdida puede ser aguda o crónica, según el volumen de sangre perdido y el tiempo en el que se ha perdido. Según su origen, se clasifica en hemorragia digestiva alta o baja. Son hemorragias altas las que se originan en el esófago, estómago y duodeno, y bajas las que se originan en el resto del intestino delgado y el colon. Su clasificación se divide en origen, visibilidad de la causa y cantidad de la hemorragia. Según su origen, tenemos que la hemorragia digestiva alta es la producida desde la faringe hasta el ángulo de Graves. Hay tendencia a considerar como hemorragia alta la originada en las primeras asas del yeyuno que llegan al alcance de la fibroscopia superior. La hemorragia superior alta es alrededor de 5 veces más frecuente que la baja. El origen gastroduodenal es la más frecuente. La hemorragia digestiva baja son las producidas desde el ángulo de Treitz hasta el ano. La rectosigmoidoscopia y la colonoscopia son los recursos diagnósticos más útiles. En visibilidad de la causa tenemos que la hemorragia visible y hemorragia oculta, donde la hemorragia visible son hemorragias que se exteriorizan por hematemesis, melena o hematoquesia, y el origen es descubierto por exámenes de rutina. Y en la hemorragia oculta son generalmente hemorragias de poca magnitud, donde los métodos de rutina son negativos. Frecuentemente la causa está en lesiones del intestino delgado. También se consideran como ocultas, las que no son evidentes para el paciente o el médico, sino por exámenes de laboratorio. En cantidad de la hemorragia tenemos del grado 1 hasta el grado 4, según el volumen de sangre que ha perdido ese paciente. Acá nos encontramos un cuadro que clasifica los volúmenes de sangre perdidos del grado 1 al grado 4, dependiendo de unos criterios que son pérdida de sangre, que es el porcentaje de volemia, la frecuencia cardíaca, amplitud del pulso, tensión arterial, relleno capilar, frecuencia respiratoria, diuresis y estado mental. Hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta es una patología caracterizada por la pérdida de sangre proveniente del tracto gastrointestinal superior, que incluye el esófago, estómago y duodeno, generalmente localizada por encima del ligamento de Treitz. Se manifiesta clínicamente mediante hematemesis, melena o, en casos severos, signos de choque hipovolémico. La hemorragia digestiva baja se reconoce
a todo sangrado que provenga de una lesión distal al ángulo de Graves. El espectro clínico es amplio debido a que involucra diferentes etiologías y varía desde una trivial hematoquesia hasta una hemorragia exsanguinante. Bueno, ahora vamos con la etiología de tanto las hemorragias digestivas altas como las bajas. En las hemorragias digestivas altas tenemos que tiene diferentes causas. Entre ellas encontramos las ulcerosas, que en su etiología encontramos las infecciosas causadas por Helicobacter pylori, las inducidas por drogas como los AINES, inducidas por el estrés, síndrome de Zollinger-Ellison y las idiopáticas. La frecuencia de estas es de un 30 a un 70%. Tenemos las erosivas inflamatorias, entre esas encontramos la esofagitis, la gastritis y la duodenitis. Las etiologías de estas son las pépticas inducidas por fármacos como la tetraciclina y las infecciosas como la cándida albicans. La frecuencia de estas son en las esofagitis tenemos de 1 a 17%, la gastritis del 16%, la duodenitis del 9%. Y en las dependientes de la hipertensión portal encontramos lo que es varices esofágicas, gástricas, duodenales y gastroenopatía portal e hipertensiva. La frecuencia de estas en las varices tenemos que es del 5 al 14%. En la gastropatía portal hipertensiva tenemos que de un 4%. Y tenemos las malformaciones vasculares, entre esas etiologías encontramos las lesiones de Dieulafoy, la ectasia vascular gástrica antral, que es conocida como Watermelo Smash. Tenemos los angiomas idiopáticos, las telectasias hemorrágicas hereditarias, que interesan, también conocida como síndrome de Rendus-Osman-Weber, y las idiodisplasias. La frecuencia de esta en general es del 5%. En la lesión de Dieulafoy tenemos que es del 0,6%. Y la ectasia vascular gástrica antral tenemos que es del 0 a 6%. Y en el síndrome de Rendus-Osles-Weber tenemos que es del 0,9%. En los tumores encontramos tanto benignos como malignos. En los benignos encontramos lo que son los leiomas y los pólipos. En los malignos encontramos lo que son adenocarcinomas, eh, carcinoides, metástasis y linfomas. Y estos tienen una frecuencia del 2 al 8%. Y en los traumáticos o postquirúrgicos encontramos lo que es el síndrome de Mallory-Weiss, ingesta de cuerpos extraños, pospolipectomía deudonal y fístula aortoentérica. En este tenemos que la frecuencia es del síndrome de Mallory-Weiss, que es del 3 al 17%, y de otros orígenes ya tenemos que es del 5 al 14%. Y en las hemorragias digestivas bajas tenemos tres tipos. En esta la clasificación de la hemorragia digestiva según la gravedad. Tenemos la leve, moderada y grave. En donde la leve se presenta una pérdida de sangre menor del 10%, en la moderada del 10 al 25%, en la grave del 25 al 35% y en la masiva hay una pérdida de mayor al 35% que nos llevaría ya a un shock hipovolémico. En la segunda tabla encontramos lo que son las hemorragias digestivas bajas según su localización, y serían los anorrectales, colónicas y las intestinales. En las anorrectales encontramos lo que son hemorroides, fisura anal, tumor de recto y rectitis. En las colónicas encontramos lo que es la diverticulosis, las angioplasias, la colitis isquémicas, las polipectomías, la neoplasia y las enfermedades inflamatorias intestinales. Y los intestinales ya encontramos lo que son las dioplasias, las neoplasias, los divertículos de Melick y las úlceras. Y en la segunda tabla encontramos ya las hemorragias, la etiología de la hemorragia, pero clasificados según su frecuencia. En eso encontramos los divertículos, que tienen una frecuencia del 17 al 40%, las angioplasias del 9 al 21%, la colitis del 2 al 30% y las neoplasias o las polipectomías del
4 al 14% y ya las anorrectales serían del 2 al 10%. En los factores de riesgo encontramos en las hemorragias digestivas altas, edad mayor de 60 años, enfermedades adjuntas, coagulopatías, inmunosupresión, diagnósticos erróneos y recidividad del sangrado. En las bajas también encontramos lo que es ser adulto mayor, o sea, mayor de 60 años, tratamientos de antiplaquetarios, tratamientos anticoagulantes, inflamatorios no esteroides, inmunosupresión, duración en hospitalización y número de comorbilidades. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre la fisiopatología de las hemorragias digestivas altas y bajas. En las hemorragias digestivas altas encontramos lo que es la úlcera péptica. Esta es una lesión profunda de la mucosa gástrica o duodenal que supera los 3 a 5 milímetros de diámetro y puede penetrar hasta la capa muscular, producida por un desequilibrio de factores agresivos y mecánicos protectores de la mucosa. Entre los factores agresivos se encuentran el ácido clorhídrico y la pectina, así como agentes externos como el Helicobacter pylori, los AINES, el ácido acetilsalicílico, el alcohol y el tabaco. Mientras que los factores protectores incluyen la producción de moco, bicarbonato, las prostaglandinas, el aumento del flujo sanguíneo y la integridad de las uniones celulares. Cuando predominan los factores agresores o disminuyen los factores protectores, se produce una inflamación, una necrosis y pérdida de la continuidad de la mucosa, por lo que se puede generar las hemorragias digestivas altas. Ahora encontramos el desgarro de Mallory-Weiss, que consiste en laceraciones longitudinales superficiales de la mucosa, ubicadas en las uniones gastroesofágicas o las cardias, generalmente provocadas por un aumento brusco de la presión intragástrica, es secundario a vómitos repetidos, arcadas intensas o consumo excesivo de alcohol. El incremento súbito de la presión produce una hiperextensión del estómago y un desgarro de la mucosa, dejando expuestos vasos submucosos que pueden sangrar, aunque el sangrado suele ser autolimitado en la mayoría de los casos. En algunos pacientes puede requerir una intervención endoscópica. En las malformaciones vasculares tenemos que estas incluyen alteraciones como son el síndrome de Dieulafoy y las ectasias vasculares. En el síndrome de Dieulafoy existe una arteria submucosa de calibre anormalmente grande que protruye a través de un pequeño defecto mucoso, lo que puede originar hemorragias importantes en una lesión ulcerosa evidente. Por su parte, las ectasias vasculares corresponden a vénulas dilatadas que forman estrías rojizas de la mucosa, frecuentemente en el antro gástrico, y se asocian con alteraciones del flujo venoso y enfermedades crónicas. Ambas condiciones pueden causar sangrado digestivo recurrente. Y en las varices gastroesofágicas tenemos que estas son dilataciones venosas que se desarrollan como consecuencia de la hipertensión portal. La hipertensión portal, ¿qué es la hipertensión portal? La hipertensión portal es el aumento de la presión sanguínea de la vena porta, que es la que lleva la sangre de los intestinos al hígado, cuando está por encima del 5 a 10 milímetros de mercurio, causando esta causadamente comúnmente por la cirrosis. Lo cual va a generar un aumento de la resistencia al flujo sanguíneo hepático y formación de circulación colateral portosistemática. Cuando la presión portal supera ciertos niveles críticos, las venas del esófago y el estómago se dilatan progresivamente y sus paredes se vuelven frágiles, lo que aumenta el riesgo de ruptura y hemorragias masivas. Esta es una de las causas más frecuentes de hemorragias digestivas altas debido a la magnitud del sangrado que puede producir. Ahora, en las hemorragias digestivas bajas, tenemos que hay una hemorragia rápida que produce un retorno venoso, una disminución del retorno venoso y asimismo una disminución del gasto cardíaco.
Esto, a su vez, produce una vasoconstricción relajación y resistencia periférica, lo que nos llevaría a una hipotensión de 20% o más. Esto presentaría síncope, mareo, náuseas, sudación y sed. Y el 40% de los casos presentan ya lo que es shock con taticardia y pulso periférico débil. Bueno, en las manifestaciones clínicas encontramos que la hemorragia digestiva alta se divide en principales y otros. En las principales encontramos la hematemesis, que es vómito con sangre, o coágulos, que está siempre indica de origen, sangrado de origen alto. Encontramos la melena, que es deposiciones negras o malolientes. Encontramos la hematoquesia, que es emisión de sangre roja con o sin heces. Encontramos la hemorragia digestiva oculta, que esta es el sangrado digestivo no visible macroscópicamente y se manifiesta por ferropenia o anemia ferropénica. Encontramos la hemorragia de origen desconocido u otro, que es un sangrado digestivo cuyo origen no es detectado por endoscopia. Encontramos el shock, que es un estado grave producido por la pérdida masiva de sangre, que genera hipotensión, taquicardia, piel fría y pálida, alteración del estado de conciencia. Y en la hemorragia digestiva alta se presenta como shock hipovolémico, siendo una complicación potencialmente mortal. En las otras encontramos cuncho de café, presíncope, síncope, disfagia, epigastralgia, pirosis y pérdida de peso. Y en las hemorragias digestivas bajas básicamente se basa en las mismas manifestaciones clínicas, que entre ellas encontramos la melena, la entorragia, la rectorragia y sangrado oculto. Bueno, en los exámenes diagnósticos encontramos que está para los dos son los mismos. Y encontramos la anamnesis, que ahí se ve la edad, la cantidad del sangrado, características de las deposiciones, síntomas asociados, la búsqueda de los datos posibles, sangrados extradigestivos o faltas hemorrágicas, antecedentes personales como enfermedades digestivas o hepáticas previas, enfermedad oncológica y antecedentes familiares. En la primera exploración vamos a hacer un TEP prioritario para valorar estabilidad hemodinámica. Se va a mirar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la temperatura, así como el relleno capilar, la diuresis y los niveles de conciencia. Y a la otra, que es la exploración por órganos y aparatos, incluimos lo que es la ORL de abdomen, también hacemos el ano rectal, miramos signos sugestivos de hipertensión portal, miramos si hay presencia de arañas vasculares, hay hepatoesplenomegalia, si hay ascitis, hemorroides, signos de gravedad como el aumento de la frecuencia cardíaca, un rellenado capilar prolongado, disminución de la hemoglobina y la necesidad de expansión de volumen y la necesidad de transfusión. En las pruebas complementarias encontramos lo que son las pruebas analíticas, como son, en esas hacemos hemogramas de iones, función hepática, renal, BUN, PCR, lipasas y amilasas. Y si se sospecha de pancreatitis, también se hace coagulación y metabolismo del hierro. En las para las hemorragias altas se hace endoscopia y para las bajas se hace colonoscopia. Ya en la ecografía abdominal, si se sospecha de indagación intestinal, se hace una radiografía abdominal si se sospecha de obstrucción intestinal y de ese se hace un cultivo para mirar parásitos y toxinas. Y en las otras podemos encontrar una gamografía que es para la sospecha de divertículo de Meckel y una calzuloendoscopía para sangrados ocultos y en endoscopias normales. Ahora vamos a hablar sobre las escalas para las hemorragias digestivas altas. Encontramos esta primera, que es la clasificación de Forres, que esta es para hemorragias digestivas altas secundarias a úlceras pépticas. Estas nos permiten predecir el riesgo de resangrado y determinar la necesidad de intervención terapéutica. Como podemos observar, según la clasificación de Forres, encontramos las hemorragias activas y las hemorragias recientes. El Forres clasifica la hemorragia en Forres 1
a Forres 1B, Forres 2A, Forres 2B, Forres 2C y Forres 3. En las hemorragias activas encontramos que son las Forres 1A y Forres 1B. Y en las hemorragias recientes encontramos que son las Forres 2A, Forres 2B, Forres 2C y los Forres 3. En las Forres 1A encontramos que los hallazgos endoscópicos encontramos que hay una hemorragia a chorro y hay una recesividad del 17 al 100%. En el Forres 1B encontramos que hay una hemorragia en capa y hay un riesgo de resangrado o de recesividad del 17 al 100%. Ya en el Forres 2A encontramos que hay un vaso visible y ya el riesgo de resangrado baja, que sería del 35 al 55%. En el Forres 2B encontramos lo que es el coágulo adherido, que ya el riesgo de recesividad es del 14 al 37%. En el Forres 2C encontramos que ya hay un fondo de hematina y está el riesgo de resangrado desde el 5 al 10%. Y en el Forres 3 ya hay una base de fimbrina y este es el riesgo de resangrado desde el 0 al 5%, así como lo pueden observar en cada imagencita que ahí se ve. Bueno, ahora nos encontramos con la escala de riesgo para hemorragias digestivas altas. En esta encontramos al índice de Roca. Esta es una herramienta clínica diseñada para predecir el riesgo de mortalidad y resangrado en pacientes con hemorragias digestivas altas. Esta, a diferencia de otras escalas, esta incluye parámetros clínicos iniciales como hallazgo obtenido durante la endoscopia. Esta se divide en dos fases, la cual son la puntuación clínica, que va de la preendoscopia, que es de 0 a 7 puntos, y la puntuación completa, que es postendoscopia, de 0 a 11 puntos. Aquí vemos las variables que mide la tabla y la clasificación que nos da, que va de 0 a 3. En las variables miramos que nos piden la edad, SHORT, las comorbilidades, el diagnóstico endoscópico y la evidencia del sangrado. El nivel de riesgo, si nos da un puntaje de 0 a 2, es un riesgo bajo. Hay una mortalidad de menor a 0,1% y un resangrado de 4% y una posible alta temprana. Si nos da un puntaje del 3 al 4%, es un riesgo moderado, requiere observación y tratamiento estándar. Y si nos da mayor a 5, hay un riesgo alto, lo que hay un mayor riesgo de muerte de un 10 a un 50% según el score y un alto riesgo de resangrado. Bueno, ahora nos encontramos con la escala de Glasgow-Blatchford. Esta es una herramienta de elección en los servicios de urgencias para la estratificación inicial de pacientes con hemorragias digestivas altas. A diferencia de la de Rocal, esta escala se basa exclusivamente en los parámetros clínicos y analíticos, que pueden obtenerse rápidamente al ingreso y sin necesidad de una endoscopia. En los marcadores aquí nos muestran que necesitamos la urea plasmática, la hemoglobina en hombres y mujeres, la tensión arterial sistólica y otros marcadores como sería pulso, presentación de melena, presentación de síncope, enfermedades hepáticas previas y falla cardíaca, donde si nos da un puntaje menor a 6 es un riesgo bajo y si nos da un puntaje mayor a 6 es un riesgo alto. Bueno, ahora nos encontramos la escala de riesgo para hemorragias digestivas bajas. En esta encontramos el score de Oakland, que es para sangrado de tubos digestivos bajos. Los parámetros que miden son la edad, el género, las hemorragias gastrointestinales previas, hallazgo al tacto rectal, frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica y hemoglobina. Esta escala es la de referencia actual para la estratificación de riesgo en pacientes con hemorragias digestivas bajas. A diferencia de las escalas anteriores, como la de Roca y la de Blatchford, que son para hemorragias digestivas altas, la de Oakland está diseñada específicamente para identificar quién puede
recibir el alta segura desde urgencias para un manejo ambulatorio. Esta, si te da una puntuación menor a 8, la clasificación sería un bajo riesgo, lo que se nos daría una alta segura para un estudio ambulatorio. Si nos da un puntaje de 0 a 10 puntos, sería un riesgo limítrofe, que serían estudios recientes sugieren que hasta 10 puntos podría ser seguro, pero aumenta ligeramente el riesgo de transfusión. Y ya mayor a 10 puntos ya sería un riesgo alto y lo que requiere un ingreso hospitalario para observación y colonoscopia intrahospitalaria. Bueno, en el tratamiento de las hemorragias digestivas altas tenemos que primero se debe hacer una evaluación inicial del paciente y la reanimación hemodinámica. Luego se establece origen de sangrado, se detiene la hemorragia activa si es posible, se trata el trastorno causal y se previene la concurrencia. Y de este lado tenemos un algoritmo que resume lo antes dicho, que lo primero que se hace es una valoración clínica urgente, resucitación y endoscopia. Luego de esto se hace una endoscopia diagnóstica, valoración por cirugía. Si continúa el sangrado, se hace una angiografía, luego de esto se pasa una cirugía más endoscopia intraoperatoria. Si no hay sangrado, se pasa a UCI y se administran antagonistas y bembolos o infusión continua. Se hace, se pasa transfusión. Si hay no sangrado, se hospitaliza en piso, se reanuda vía oral y se da una droga antiúlcera vía oral. Si no hay sangrado entre 24 y 48 horas, se da el alta. Pero en caso de que haya sangrado, se hace repetir la endoscopia más terapia endoscópica y y si se produce sangrado continuo o resangrado transfusión a 6-8 horas, se hace una cirugía endoscópica intraoperatoria. En el tratamiento farmacológico de las hemorragias digestivas altas se dividen en viscerales y no viscerales. En las viscerales se dan somatostatina, octreotida, inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, pantoprazol, esomeprazol y anti-H2 como el cimetidina, ranitidina, famotidina y nisatidina. Y en la no visceral se da vasopresina, somatostatina, octreotida, taponamiento esofágico mediante la sonda de Sextac-Blackmore, Clinton o Mexota, y quirúrgica, laparotomía y laparoscopia. El tratamiento de las hemorragias digestivas bajas, aquí les traemos un algoritmo donde nos habla o nos resume un poco sobre cómo tratar a estos pacientes. Si el paciente está estable, le vamos a hacer una videocolondoscopía y se va a monitorizar el paciente. En cambio, si el paciente está inestable, se hace reanimación. Si este responde a la reanimación, se le va a realizar un VEDA. ¿Qué es un VEDA? Es una videoendoscopía de hemorragias digestivas altas, que si este sale negativa, entonces nos vamos a preguntar, ¿continúa el sangrado? Si la respuesta es no, no hay sangre, entonces vamos a hacerle una videocolonoscopia al paciente y se va a monitorizar. Al contrario, si la respuesta es sí, entonces se le va a realizar un angiotap. Si persiste un sangrado, entonces se le manda a una angiografía. Si la angiografía no se puede realizar o falla, se manda al paciente directamente a cirugía. Ahora, si el angiotap sale negativo o no hay sangrado, entonces aquí se maneja el paciente según el estado del paciente. Si no está tan grave, no hay sangrado, se le manda una videocolondoscopía al paciente y si no, se manda directamente el paciente a cirugía. Ahora, si la VEDA, una videoendoscopia digestiva alta, sale positiva, se le manda un tratamiento endoscópico. Si este tratamiento endoscópico falla, entonces se manda una angiografía. Si esta angiografía también falla, se manda a cirugía. Ahora, si el paciente se le hace la reanimación y no responde, nos vamos a preguntar, la condición, el paciente está en condiciones que nos permitan hacer un angiotap. Si la respuesta es no, mandamos al paciente directamente a cirugía. Si la respuesta es sí,
entonces mandamos una angiografía. Si esta angiografía no se puede hacer por el sangrado o falla, entonces se manda el paciente a cirugía. Bueno, el tratamiento farmacológico para las hemorroides digestivas bajas encontramos que el tratamiento de elección se realiza de manera conjunta con el diagnóstico durante la colonoscopia, por medio de los procedimientos ya descritos en la endoscopia. Primero, se hace una inyección de agentes vasoconstrictores que favorecen a la hemostasia. Segundo, se hace una utilización de agentes térmicos como la electrocoagulación monopolar y bipolar y la coagulación con argón, plasma o láser. Tercero, se hacen medios mecánicos como la hemoclix, la sutura o la ligadura. Y el tratamiento analgésico se utilizan analgésicos que no sean de tipo de los AINES debido a la probabilidad de complicaciones con la hemorragia digestiva alta. En las medidas de constipación encontramos el empleo de senocidos, metoclopramida y plantago o medidas diabéticas para evitar la existencia de una mayor lesión durante la defecación. En las complicaciones para la hemorragia digestiva altas y bajas encontramos el shock hipovolémico, que es la pérdida rápida y masiva de sangre que puede causar que el cuerpo no reciba suficiente flujo sanguíneo provocando inestabilidad hemodinámica. Anemia aguda o crónica, que es la pérdida continua de sangre, incluso en pequeñas cantidades, resultan niveles bajos de hierro y hemoglobina, causando fatiga extrema y debilidad. El resangrado, que es riesgo de volver a sangrar si no se trata la causa subyacente como úlceras o varices esofágicas. La falla de órganos, que es el sangrado prolongado y severo que puede provocar insuficiencia multiorgánica. Las complicaciones respiratorias, como la dificultad para respirar derivada de la anemia o el shock. Las complicaciones de procedimiento, la endoscopia, aunque terapia puede causar complicaciones como la perforación del tubo digestivo. En la unidad de enfermería para hemorragias digestivas altas y bajas encontramos monitorización hemodinámica, vigilancia del shock hipovolémico, reposo, posicionamiento, valoración del sangrado, perfusión tisular, oxigenoterapia, procedimientos diagnósticos, sonda vesical, eliminación intestinal, balance hídrico, transfusión sanguínea, administración de líquidos intravenosos, laboratorio y acceso venoso. Aquí encontramos la referencia bibliográfica donde sacamos toda la información y muchas gracias por su atención.